¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, profe, buenas noches. Buenas noches, Licen. Ahí sí, ¿cómo Buenas están noches, chicos? Licen. ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvide, ¿no? Poder ingresar a la plataforma, verificar cómo está nuestro contenido, conocer un poquito más, ¿sí? Y sobre todo también revisar las clases grabadas, ¿sí? Entonces, bien, chicos, en este caso vamos a seguir avanzando un poquito dentro de nuestra nivelación, ¿no? Bueno, como ustedes saben, prácticamente nosotros hablábamos un poquito acerca de la formación, en este caso, de la sociedad que nosotros tenemos en la actualidad, ¿no? Directamente comentábamos en la clase anterior acerca, en este caso, de la formación de las asambleas de los partidos políticos, de los representantes sociales y también directamente de la formación de las constituciones como tal, ¿no? Entonces, miren, prácticamente dentro de la antigua Grecia se fortalecieron lo que son normativas de convivencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestra sociedad actual, nosotros tenemos que estar sujetos a todo tipo de participación en nuestro territorio, obviamente respetando a cada uno de nosotros en general, ¿no? Por ende, tenemos ciertas prohibiciones y también lo que son normativas en donde nosotros sí podemos cumplirlas. Por ejemplo, ¿qué tipo de prohibiciones tenemos en nuestro territorio? Es decir, que se aplica a toda la población. ¿Cuáles son? A ver, ¿qué tipo de prohibiciones tenemos nosotros? El estado de sección, Ya, puede ser, muy bien, excelente. ¿Cuál más? en las elecciones, la ley seca, La ley seca, ok, muy bien, excelente. ¿Qué más? Toque ¿Qué de más queda, se Licen. aplica? El toque de queda también, muy bien. Entonces, miren, son situaciones o normativas que se aplica para toda la población, ¿no? Independientemente, en este caso, si estemos en un territorio, hablando de Quito, de Guayaquil, si hablamos en este caso de otras ciudades, la ley obviamente se aplica para todos los parámetros, ¿no? Ahora, vamos a identificar también cómo la sociedad romana directamente gestionaba su sociedad y sobre todo cómo directamente las funciones públicas privadas de igual manera funcionaban dentro de ellas, ¿no? Ahora, me ayuda en la presentación la señorita Katia Romero, por favor. Buenas, hola, hola, profe. Buenas noches, por favor. La República Romana, sistema político, gobierno republicano con dos cónsules electos anualmente, un senado aristocráticos y asambleas populares que votaban leyes, cónsules y senado. Los cónsules ejercían el poder ejecutivo y militar, mientras el Senado, integrado por antiguos magistrados, dirigía la política exterior y las finanzas. Expansión territorial. Roma conquistó progresivamente la península italiana y luego el Mediterráneo tras derrotar a Cartago y los reinos helenísticos, transición hasta el imperio, las guerras civiles y la concentración de poder en figuras como Julio, César y Augusto.
pusieron fin a la República en el 27 AS. Ok, muy bien, señorita, muchísimas gracias. 10, muy bien. Entonces, miren, ¿cómo funcionaba la sociedad directamente de los romanos como tal, no? Miren, por ejemplo, acá mantenía lo que es una sociedad sumamente establecida, además de ello directamente contaban con autoridades sumamente administrativas, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, mantenían un sistema político que prácticamente estaba a cargo de un senado y que solamente las personas que tenían bastantes recursos prácticamente ocupaban ese poder, ¿no? Los cónsules y el senado prácticamente establecían, ¿no?, el control directamente del sector militar del ejecutivo. Y también podemos establecer que la expansión territorial de Roma conquistó progresivamente la península itálica y luego el Mediterráneo, tras derrotar a Cartago y los reinos helenísticos. Entonces, bien, Roma por lo general no conquistaba territorios al azar, sino más bien conquistaba territorios que tenían pues grandes recursos, ¿no? Entonces, para identificar un territorio, una cultura, una civilización, los romanos en sus mejores años ubicaban y estudiaban esos territorios. Entonces, si eran, en este caso, de gran beneficio para el imperio, obviamente los conquistaban, los derrotaban, sino más bien no lo hacían en general, ¿no? Y eso permitía que el crecimiento territorial fuera más grande, ¿sí? También podemos establecer prácticamente que Roma como tal logró establecer diferentes formas de gobierno y en un momento también, hablando directamente de la época de la República, prácticamente el poder la obtuvo, en este caso, Julio César, ¿no? Entonces, prácticamente todo a cargo de este personaje quedó directamente a merced. El poder religioso, el poder social, el poder administrativo y también en el tema de los enfrentamientos, ¿no? Bueno, aquí también podemos establecer lo que es una pequeña estructura social de los romanos. Entonces, miren, por ejemplo, los patricios, o sea, la élite que mantenían los romanos, prácticamente tenían un 2%. Mientras que los plebeyos prácticamente gozaban de un 15%, ¿sí? Es decir, los plebeyos prácticamente eran comerciantes y artesanos, ¿no? Campesinos, mientras que los libertos podríamos decir que eran una especie de esclavos que prácticamente daban el soporte, en este caso a los plebeyos y a los patricios, ¿no? Y finalmente tenemos lo que son los esclavos, ¿sí? Entonces, miren, en el porcentaje podemos observar que la mayoría de la población del territorio romano era esclavo, ¿no? Por ende, los esclavos prácticamente eran utilizados para todas las actividades y básicamente eran prisioneros de guerra, ¿no? Entonces ellos comercializaban esclavos, los capturaban, los vendían como tal, ¿no? Y después eran explotados para realizar todas las actividades, mayormente las obras de arquitectura, las obras directamente en donde destacaban lo que son territorios, la calzada, las termas, en este caso que fue un legado que los romanos directamente lograron realizarlo en sus mejores años, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros también podemos establecer prácticamente que los patricios gozaban de todo el poder, ¿sí? Ahora, vamos a la siguiente presentación. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Ok, ¿me ayuda, por favor, la señorita Juliana Montserrat? ¿Estamos ahí? Buenas noches, licenciado. Por favor. El patriciado y el poder. Monopolio político y religioso. Los patricios controlaban el Senado, los sacerdocios y las principales magistraturas de la República. Propiedad de tierras y riqueza. Su poder económico se basaba en grandes extensiones agrícolas trabajadas por clientes y esclavos. Acceso exclusivo a magistraturas. Durante el siglo, solo los patricios podían ocupar los cargos de mayor rango, como el consulado. Lucha de órdenes. El conflicto prolongado entre patricios y plebeyos culminó en concesiones que ampliaron los derechos políticos plebeyos. Ok, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, el patriarcado, el patriciado, por decirlo así, ¿no?, el poder directamente de ellos,
gozaban de todos los beneficios, ¿no? Prácticamente ellos controlaban lo que es el poder económico y en su momento y en los mejores años prácticamente elegían inclusive al futuro emperador, ¿no? Ellos gozaban de exenciones territoriales dentro de hablando de los territorios, de la riqueza, hablando directamente del comercio y sobre todo ellos mantenían bastantes esclavos, ¿no? También podemos establecer que los patricios prácticamente lograban ocupar cargos sumamente altos y también podemos establecer que los patricios y los plebeyos en su momento también tenían grandes concesiones, ¿no? Es decir, los plebeyos, que obviamente eran comerciantes artesanos de los más importantes, prácticamente gozaban también de los beneficios de la sociedad romana, pero obviamente los romanos tenían más características, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo era prácticamente los plebeyos, cómo directamente estaban organizados y qué beneficios en este caso podían tener dentro de la sociedad romana, ¿no? ¿Me ayuda en la presentación la señorita o el señor? El señor Cristian Mauricio, ¿estamos ahí? Sí, licenciado, buenas noches. Por favor, buenas noches. Los plebeyos. Ciudadanía gradual. Los plebeyos obtuvieron derechos políticos progresivamente tras largas luchas civiles. Ley Liciana Sextía 367 AC. Abrió el consulado y los plebeyos rompiendo el monopolio patricio. Rol militar. Formaban el grueso de las regiones romanas base de las expansiones territoriales. Asambleas. Participaban en comicios que volteaban leyes y elegían tribunos de la plebe. Ok, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, los plebeyos como tal, ¿no? Prácticamente tenían algunas características importantes, ¿sí? Lograron obtener derechos directamente mediante las luchas sociales, porque obviamente en su momento, pues, lograban establecer el pago de impuestos, ¿sí? En donde directamente gozaban lo que es de beneficios para la sociedad y sobre todo para el comercio dentro de los romanos, ¿no? Por ende, directamente empezaron a luchar directamente por establecer, ¿cómo está? Muy buenas noches, por establecer sus normativas dentro de la sociedad, ¿no? Además de ello, pues en su momento también lograron participar en la política mediante el voto, ¿sí? También podemos establecer directamente que en el consulado de los plebeyos prácticamente se rompió con el monopolio de los patricios en el año 367. Básicamente, al tener un comercio sumamente grande, al tener lo que son y agrupar lo que son riquezas, eventualmente empezaron a tener lo que son conflictos con los patricios, obviamente pues por la lucha de obtener el poder como tal, ¿no? Y poco a poco los plebeyos prácticamente empezaron a ganar lo que es más participación en la política que los mismos patricios en su momento, ¿no? Sobre todo en el comercio. También podemos establecer, ¿no? Que prácticamente las legiones romanas que se le conocían, prácticamente se las colocaban al borde del territorio del Imperio Romano con la finalidad directamente de proteger su territorio, pero más de eso, en este caso, de poder agrupar más, ¿no? También podemos establecer de que participaban en comicios, que votaban leyes y elegían tribunos de la plebe, es decir, elegían también lo que son representantes como tal, ¿no? Pero seguían siendo básicamente subordinados de los patricios en general, ¿sí? Ahora, vamos a determinar el punto más fuerte y más importante que tuvo la sociedad romana, es decir, los esclavos. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Ok. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Doris Alexandra, por favor? Listen, buenas noches. Buenas noches. Permítame un momentito. La esclavitud Ok. romana. Base económica del imperio, sin derechos legales plenos, sostenía la agricultura,
la minería, el servicio doméstico y los espectáculos. Origen: prisioneros de guerra, deudores, insolventes y personas nacidas de madres esclavas. Estatus y revueltas. Considerados propiedad legal, la rebelión de Espartaco, 73 a.C., evidenció las tensiones del sistema. Manumisión: los esclavos podían obtener la libertad y convertirse en libertos, con ciudadanía limitada. Ok, muchísimas gracias. Muy bien. Gracias también. 10, excelente. Ahora, entonces miren, los romanos, es decir, directamente los esclavos, no tenían ningún derecho, eran comercializados como animales, tratados de las peores maneras, prácticamente eran obligados a mantener la economía del imperio y también eran obligados a realizar lo que son espectáculos públicos, en este caso dentro del Coliseo romano. ¿Hemos visto alguna vez el Coliseo romano en fotografías, en videos o en películas? Sí, Licen. Sí, Ok, muy bien. Sí, profe. Prácticamente el Coliseo romano como tal era un sitio supuestamente recreativo, entre comillas, para el emperador, ¿no? Era un sitio en donde prácticamente agrupaban a todos los esclavos, se enfrentaban a luchas a muerte entre esclavos y también pues entre animales salvajes. Entonces la situación prácticamente era difícil y los esclavos pues luchaban unos en contra de los otros, ¿no? La mayoría de ellos prácticamente trabajaban en la minería, el servicio doméstico y las condiciones de vida prácticamente eran terribles, ¿no? Todos directamente eran prisioneros de guerra, ¿sí? Y aquellas personas o aquellos niños que prácticamente eran hijos o hijas nacidos de madres esclavas seguían siendo en esa sociedad, ¿no? Entonces prácticamente los utilizaban para la guerra, para los enfrentamientos, para las construcciones y para las actividades más importantes en casa, ¿no? Una de las revueltas más importantes que logramos destacar a lo largo del Imperio Romano prácticamente fue la rebelión de Espartaco. ¿Alguna vez hemos visto esta película? Series, videos acerca de sí. Espartaco. Sí, Paco, profe. sí, Muy buena. sí, dice, Ok, muy buena película, ¿no? Prácticamente resalta, ¿no? Cómo era la vida de los esclavos y sobre todo, pues, la voz de lucha que tuvo Espartaco, ¿no? Es decir, prácticamente agrupar a lo que son a los esclavos y enfrentarse a las legiones del Imperio Romano, es decir, prácticamente a su ejército, ¿no? Si bien es cierto, se caracteriza directamente esa lucha, ya que lograron sobrevivir los esclavos 3, 4 meses a un imperio, a un ejército sumamente grande, ¿no? Y es caracterizado directamente por la lucha que tuvieron, pues, pero lamentablemente no lograron obtener lo que es la libertad, ¿no? Sin embargo, queda caracterizado el nombre de este personaje y de algunos más que prácticamente buscaron obtener su libertad, ¿no? En su momento, prácticamente algunos esclavos, que realmente eran muy pocos, ¿sí? Lograban obtener lo que es la libertad y convertirse en libertos, con ciudadanía limitada. Es decir, ya no directamente eran utilizados como animales, sino más bien podían participar en la sociedad, pero también tenían sus limitantes, ¿no? Es decir, no podían participar en lo que es en las elecciones, en el voto, en las autoridades, sino más bien eran personas que prácticamente se dedicaban al trabajo en la agricultura, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo realmente estaba formada la familia en Roma. ¿Me ayuda, por favor, en la presentación el señor o la señorita? Muy bien. Otro 10 del feriado. ¿Me ayuda, por favor, el señor Olger Ramiro Cajamarca? ¿Estamos ahí? Ok, señor Olger, parece que no Un estamos ahí. momentito, por favor. Un Ok, momentito, por muy favor. bien. Se perdió. Ok, parece que se nos fue un poquito la señal. Las No, familias, ahí las está, muy familias bien. romanas. Pater familias ejercía autoridad absoluta sobre esposas, hijos, esclavos y bienes del hogar, incluso con poder de vida o muerte. Rol de la mujer, jurídicamente subordinada
pero responsable de la administración doméstica y con notable influencia social, educación de los hijos, diferenciada por género. Los varones se formaban para la vida pública y militar, las mujeres para el gobierno del hogar. Matrimonio, concebido como un acuerdo político y económico entre familias más que una elección personal. Gracias, Ok, mi licenciado. estimado, muy bien, 10, muchísimas gracias, muy bien. Entonces, miren, la familia romana, ¿no? Prácticamente la autoridad se basaba en el padre de familia, ¿no? Él prácticamente estaba encargado directamente de la esposa, de los hijos, de los bienes del hogar e incluso directamente de la vida y de la muerte de los esclavos en general, ¿no? También podemos hablar que el rol de la mujer siempre estaba jurídicamente subordinada, es decir, prácticamente a las normativas que se basaron dentro de la cosmovisión del ser humano, en este caso del hombre, ¿no? También podemos establecer prácticamente que la educación en los hijos se diferenciaba en este caso por dos actividades importantes. La una, prácticamente informarlos en la vida pública, la vida militar, y las mujeres directamente para dentro del gobierno como apoyo directamente al hombre romano como tal, ¿no? También podemos establecer de que el matrimonio prácticamente no era un matrimonio, por decirlo, real, sino más bien directamente fueron por acuerdos políticos como tal, ¿no? Entonces, prácticamente no eran por elección personal, sino más bien en este caso, ¿sí? Con la finalidad directamente de establecer lo que son convenios, ¿no? Muy bien, en este caso directamente vamos a la siguiente presentación. La vida cotidiana. ¿Me ayuda por favor la señorita Génesis Caterina? ¿Estamos ahí? Buenas Por noches, favor. licenciado. ¿Me escucha? Sí le escuchamos, por favor. Ok, la vida cotidiana. Vivienda. La domus de los ricos frente a las abarrotadas insulae de los populares. Alimentación. Pan, vino, aceite de oliva y legumbres como base de la dieta romana. Ocio. Baños públicos, termas, teatro y espectáculos en el anfiteatro. Comercio. Mercados urbanos bulliciosos, eje de la vida económica cotidiana. Ok, muy bien, excelente. Entonces, miren, prácticamente en este caso, ¿sí? La vida de los romanos era muy diferente, ¿no? A ver, regálenme un segundito, un estudiante, un compañero suyo desea ingresar y parece que está aquí. Regálenme un segundito, vamos a ayudarle. Ok, muy bien, hasta ahí tenemos un compañero que también está intentando entrar. Excelente. Ahora, bien, entonces miren, por ejemplo, acá la vida de los romanos, especialmente de los patricios, era una situación sumamente hermosa, por decirlo así, ¿no? Ya que gozaban de los mejores privilegios, la mejor ropa, la mejor comida, el mejor lugar, las mejores obras de arquitectura, y que prácticamente gozaban de todos los beneficios y privilegios, ¿no? La alimentación prácticamente de ellos era el pan, el vino, el aceite de oliva, legumbres como base de la dieta romana, ¿sí? También podíamos establecer la creación de las termas, ¿sí? Hablamos también de la creación del teatro, los espectáculos en el anfiteatro. También podemos hablar del comercio, que prácticamente era la vida fundamental de la sociedad. Miren, aquí los romanos directamente comercializaban lo que son productos. Sin embargo, en los mejores años del Imperio Romano prácticamente lograron establecer lo que son directamente el uso de la
moneda, ¿no? Que prácticamente permitía mantener lo que es una economía sumamente rentable, ¿sí? Ahora, vamos a determinar cómo era la sociedad imperial, pero sobre todo qué cambios prácticamente fueron impuestos en su momento por Augusto. ¿Me ayuda, por favor, en la presentación la señorita Ana Lucía Sopa? Por favor, ¿estamos ahí? Listen, buenas noches. Buenas noches, por favor. Ya le ayudo, dice. Ay. El imperio y la sociedad imperial. Augusto y la transformación política concentró los poderes republicanos en su persona sin abolir formalmente las instituciones, inaugurado el Principado. Pax Romana, largo periodo de estabilidad interna que favoreció el comercio, la construcción de infraestructura y la integración cultural, ampliación de la ciudadanía. Progresivamente extendían a provincias, culminado en el edicto de Caracalla en el 2012. La D y la C no se dicen. Después de Cristo, muy bien. Rol de emperador, poder prácticamente absoluto, sostenido por el ejército y disfrazado de continuidad republicana. Gracias, Lizy. Ok, señorita, muy bien. 10, muchísimas gracias. Excelente. Entonces, bien, prácticamente Augusto, cuando llegó al poder, eventualmente logró establecer todo el control bajo su dominio. Es decir, ya no dependía directamente del Senado, sino más bien él tomaba todas las decisiones, ¿no? También logró, de cierta manera, establecer un crecimiento muy fuerte dentro del comercio, ¿sí? Dentro directamente del intercambio de productos, y sobre todo, eventualmente empezó a aplicar lo que es la ampliación de su ciudadanía como tal, ¿no? Es decir, prácticamente él establecía de que toda persona directamente que buscaba la manera de vivir dentro del Imperio Romano tenía que establecerse en base a una constitución, por decirlo así, de cierta manera, al control de este emperador, ¿no? Es decir, toda persona que entraba prácticamente tenía que ser sujeta a ser ciudadana romana, pero obviamente pues pagando las propias normativas, pagando impuestos y que obviamente les garantizara de una u otra manera establecerse en el territorio, ¿sí? También podemos establecer que él estaba a cargo del poder del ejército y eventualmente él buscaba lo que son territorios con la finalidad directamente de anexarlos, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué tipo de contribuciones nos dejó el Imperio Romano y que se siguen manteniendo en la actualidad, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda por favor la señorita Alba Jacqueline? ¿Estamos ahí? Señorita Alba. Dicen buenas noches. Buenas noches, por favor. Ya. Contribuciones. Derecho, arquitectura, literatura y administración territorial que aún inspira instituciones modernas. Contradicciones, esclavitud, generalidad,
exclusión política de las mujeres de un ar- autori- autori- cris- creciente, creciente bajo aprendizaje legal. Ok, muy bien, mi estimada, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí directamente podemos establecer, a ver, regálame un segundito, creo que va a entrar su compañero, regálame un Ok, muy bien, parece que ya entró nuestro compañero. Excelente. Ahora, entonces, miren, si bien es cierto, las normativas más importantes que el Imperio Romano nos ha dejado ha sido el derecho. Sí, el derecho romano. Hablamos también de la arquitectura, las columnas. Sí, hablamos de igual manera en la creación de las monedas y también en las obras, en este caso, de disciplinas, ¿no? Hablando directamente de la geografía, de la historia, hablamos también de la matemática, bueno, tantas disciplinas que lograron fortalecerse dentro del Imperio Romano, ¿no? También podemos hablar en este caso del fortalecimiento de las asambleas, de los partidos políticos, de las autoridades como tal, ¿no? También podemos hablar de que la esclavitud como tal al día de hoy es totalmente prohibida, ¿sí? Sin embargo, podemos establecer que bajo esas normativas empezaron directamente a establecer lo que son participaciones de cierta manera más representativas en las mujeres, ¿no? También podemos establecer de que tanto la esclavitud, hablamos directamente del autoritarismo, la dictadura, prácticamente están prohibidos en nuestros territorios con la finalidad de que la democracia prácticamente siga siendo el valor fundamental de nuestra sociedad, ¿no? También podemos establecer que prácticamente las condiciones, en este caso de sanción que tenía pues el Imperio Romano, en este caso, realmente daba lo que es una situación bastante complicada directamente para establecer el control, ¿no? Sin embargo, pues al día de hoy nosotros directamente podemos contar con sociedades establecidas, con convivencias armónicas y esperemos que todo esto directamente sea en un enfoque para construir una sociedad en donde todos directamente podamos avanzar, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, profe. Ok, sí, no, entonces puedo tomar lección. ¿Sí o no? Bueno, no voy a tomar lección porque ya sería Está pecado bien, tomar profe. lección en feriado. Sería pecado. ¿Sí o no? Bien, chicos, entonces, en este caso, nos vamos a quedar hasta ahí, Claro, por me favor. dicen, Dios le ¿Sí? puede castigar. Muy bien, puede pasar, ¿no? Excelente. Entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Revisen la plataforma, revisen qué actividades tenemos, qué juegos directamente podemos encontrar, cómo está nuestra plataforma. Bueno, conozcan y directamente, pues, para que puedan seguir explorando, ¿no? Cualquier duda, cualquier inquietud, de igual manera, con toda la confianza del mundo, nos llaman, nos escriben, que aquí estamos siempre para ayudarnos, ¿sí? De mi parte, chicos, una bonita noche, un bonito feriado y nos vemos en la siguiente clase, ¿sí? Cuídense mucho. Muchas Gracias, gracias, Lice. Buenas Gracias, licenciado. noches. licenciado. Nos Bendiciones para usted vemos. también. Gracias, dicen. Hasta mañana. Gracias, Liz.